¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes con todos. Todavía no se hace noche. Espero que estén bien, terminando su semana. Hoy día hemos tenido el gusto de aceptar la invitación del doctor Julio Rosales. El doctor Julio Rosales fue un fellow de córnea, uno de los que comenzó a darle más prestancia y, como dicen, a levantar la varilla cada vez más alta para que el fellow que siga tenga que esforzarse más para que córnea tenga más influencia en todo lo que es el trabajo. Fue mucho gusto haber estado con Julio en córnea, todos, absolutamente todos. Sí que hoy día vamos a tener el privilegio de escuchar su charla junto con Giancarlo Lacio, que hemos insistido a ayudarlo, pero él no ha querido, solito se, solito se baila, ¿cómo es? No, doctor. Así que vamos a hablar de un tema que fue hace un tiempo como algo exclusivo para una actividad y para un grupo de personas, pero que ahora es un examen casi obligatorio para todas las edades y para todas las patologías. Entonces vamos a escucharlos con la mayor atención a Julio Rosales para poder sacar después algunas conclusiones. Gracias, Julio, por estar y para adelante. Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación del doctor Mesía, del doctor Minami y del doctor Muro y Giancarlo también que me habló. Y es un gusto encontrarme con todos otra vez. Yo hice el fellow entre el año 2015 y el año 2016. Para mí fue una gran experiencia y una forma de cómo mejorar mucho mis competencias, ¿no? Yo estoy muy agradecido con la institución. Bueno, ofrezco esta ponencia con mucho cariño. No es que quería abarcar todo, sino que realmente este tema es uno de los temas que más me gustó y que yo aprendí mucho realmente en el INO. Entonces, voy a empezar con respecto a lo que es la topografía corneal. Entonces, ¿qué cosa es la topografía corneal? La topografía corneal es el estudio de la forma de la superficie corneal. Entonces, si nosotros recordamos, primero tenemos que saber qué cosa o cuál es la forma de la córnea, ¿no? Primero a la córnea se le comparó como una esfera, ¿no? Como estamos observando aquí, ¿no? Pero si notamos algo, la córnea puede ser curva aquí en el centro, pero en las áreas que están aledañas no es tan curva, ¿no? Entonces la córnea no es esférica necesariamente. La verdadera forma de la córnea es prolata, ¿no? Más curva en el centro y más plana en la periferia, ¿no? La podemos comparar así como un ovoide, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si la córnea fuera más plana en el centro y más curva en las partes periféricas? Estaríamos hablando de una córnea oblata. Ahora, la córnea podría ser mucho más curva y mucho menos plana en la periferia. Claro que sí, eso se llama una córnea hiperproblata, ¿no? Y la hiperprolaticidad es algo muy importante, ¿por qué, no? Porque tenemos una enfermedad que todos lo conocen, el queratocono, que es una ectasia. Recordemos que una ectasia es cuando la córnea es más delgada, y eso hace que empiece a desestabilizarse biomecánicamente y forma una gran curvatura, ¿no? Entonces, la córnea hiperprolata es algo muy importante de reconocer, porque a la larga esto va a determinar no solamente el diagnóstico de enfermedades corneales, ¿no? Sino también va a influir mucho más adelante también hasta el cálculo del lente intraocular, ¿no? Entonces, ¿cómo describimos la forma de la córnea? Ya sabemos que es una córnea prolata, pero también al hablar de la córnea también tenemos que hablar de su curvatura, ¿no? Entonces, ¿cómo describimos la curvatura, no? Entonces, la córnea la podríamos comparar con una parte de un segmento de esfera, o si tuviéramos esa curva de ese segmento de esfera, podríamos hablar de un radio, es lo que llamamos radio de curvatura, ¿no? El radio de curvatura eh, también el problema del radio de curvatura es que está en milímetros y a veces no entendemos los milímetros, más entendemos las dioptrías. Entonces hay una forma para nosotros poder calcular y volver las dioptrías, ¿no? Aquí tenemos la fórmula que es el índice de refracción de la córnea menos 1 dividido entre el radio de curvatura. Es una fórmula básica importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, las primeras aproximaciones que hemos tenido respecto a esto es la queratometría, ¿no? Que apenas solamente nos describía la córnea en sus 3 milímetros centrales, tanto en el meridiano vertical como en el meridiano horizontal, ¿no?
Entonces, durante mucho tiempo esto, y ahora todavía es muy importante porque también nos ayuda en lo que es el cálculo del lente intraocular, ¿no? Dentro de las varias fórmulas es muy importante, ¿no? Pero la ciencia siguió avanzando y aparecieron los dispositivos que se llaman discos de Plácido, ¿no? En el disco de Plácido incluso se puede ver hasta el 70% de lo que es la superficie corneal, y también tiene una serie de anillos, esto ya no es bueno, una serie de anillos que nos va a permitir luego estar calculando progresivamente todos los demás valores de curvatura de la córnea, ¿no? Y aquí es una distinción muy importante respecto a lo que es una topografía versus una tomografía corneal, ¿no? Realmente los dispositivos de Plácido se habla de que es una topografía porque hablamos de la superficie de la córnea. Sin embargo, más adelante aparecieron los dispositivos de Scheinfeld, por ejemplo, y estos dispositivos no solamente nos permitían ver la superficie, ¿no? Aparte de una serie de dispositivos que nos permitían hacer cortes de la córnea, ¿sí? Y ver hasta parte de lo que es la cámara anterior. Y eso nos permite a su vez también reconstruirlo por una serie de algoritmos, no solamente tener la superficie, sino también la curvatura, no solamente de la superficie anterior, sino de la superficie posterior. Entonces, los dispositivos Scheinfeld en realidad funcionan como una tomografía corneal. Realmente deberíamos llamarlo tomografía, pero se nos ha quedado en la memoria lo que es la topografía corneal. ¿Cuáles son las partes de estos dispositivos? ¿No? Tenemos un dispositivo de proyección, por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente, los anillos de retroiluminación de Plácido, o lo que es la luz LED con la que, por ejemplo, trabajan los demás, como el Pentacam, el Galilei, por ejemplo. Un dispositivo de adquisición, lo que es para poder, bueno, sale la luz para poder reflejar y poder procesar después. Tenemos los videoqueratoscopios para los dispositivos de Plácido, el sistema de escaneo de hendidura para el ORSCAN, la cámara de Scheinfeld para lo que es el Galilei, el Pentacam y el Sirius, y el espectrofotómetro principalmente para los dispositivos de OCT, ¿no? Y tenemos un dispositivo analítico que finalmente de nada sirve hacer todos los cortes si es que esto no va a ser presentado en una información. Están los algoritmos, los diversos software que está producido por redes neurales y inteligencia artificial, y también una base normativa que es muy importante para poder hacer comparación con diversos grupos. Entonces, solamente recordar algunas cosas básicas. El disco de Plácido aprovecha lo que es la reflexión de la córnea, que describe a la córnea anterior como un espejo convexo, ¿no? Y se van a reflejar acá todos los que son los anillos, ¿no? Y mide lo que es la curvatura usando la primera imagen de Purkinje, ¿no? Esto es importante, ¿por qué, no? Cuando la luz sale, se puede reflejar en la superficie anterior de la córnea, y eso es lo que conocemos como la primera imagen de Purkinje. Y lo vemos cuando hacemos un examen de lámpara hendidura, vamos a ver un brillo, y ese primer brillo que está sobre lo que es la cara anterior de la córnea es la primera imagen de Purkinje, ¿no? Pero la luz también se puede reflejar en la superficie posterior de la córnea. Nosotros aquí vemos como una especie de halo, más o menos así borroso. Esa sería la segunda imagen de Purkinje. No es tan visible, pero se puede ver como un halo que está por aquí, ¿no? La tercera imagen de Purkinje va sobre la superficie anterior del cristalino, y la cuarta imagen de Purkinje va hacia lo que es la superficie posterior del cristalino, y la podemos observar acá muy bien, ¿no? Esta es una imagen que la vemos de rutina en la lámpara de hendidura, pero más o menos para ver por qué es importante, ¿no? Entonces, los dos discos de Plácido utilizan la primera imagen de Purkinje, y por ejemplo el Galileo, el ORSCAN pueden utilizar la segunda de Purkinje. Ahora, con respecto a los discos de Plácido, van a haber dos tipos de estos dispositivos, ¿no? Los de cono largo, fíjense que hay más espacio entre estos anillos, como estamos observando acá, ¿no? Estos son topógrafos básicos, por ejemplo, tenemos el Atlas 1, el Atlas 2, por ejemplo, y el tema aquí es de que por el problema de la nariz o del párpado superior no llegan a describir toda la córnea. Esa es una desventaja, ¿no? Por ejemplo, estos dispositivos, ¿no? Muchas personas que a veces no están muy familiarizadas con la especialidad utilizan mucho estas imágenes, ¿no? Y que en realidad tienen muchas limitaciones, como vamos a ver más adelante, ¿no? En cambio, aquí tenemos lo que son el cono pequeño. Entonces, fíjense, no son imágenes, los anillos están mucho más próximos, y esta es una proyección de luz LED, ¿no? Por ejemplo, este es el disco, disco pequeño lo utiliza el Galilei, por ejemplo, ¿no? O el Sirius también puede utilizar este tipo, pero sobre todo aquí vemos, el Galilei utiliza esta imagen, y fíjense, ¿no? No tiene los problemas como el caso del cono largo, que interviene la nariz o el párpado superior, ¿no? Tal vez un poquito acá arriba, pero en general es mucho mejor y más apreciable.
Con respecto a lo que es el dispositivo de escaneo de hendidura, este es un dispositivo que lo conocemos como Orbscan 2. Lo van a ver de repente que algunos oftalmólogos trabajan con este dispositivo. Y el principio aquí es el principio de la triangulación, ¿no? Entonces tenemos la cámara del escaneo de hendidura, va a llegar sobre la córnea, y esto va a ir hacia lo que es la videocámara y después se va a reconstruir, ¿no? ¿Qué es lo que proyecta aquí? Son imágenes así de hendidura, ¿no? Para poder luego reconstruirse, ¿no? Este es más o menos un Orbscan 2. En el caso de los dispositivos Scheimpflug, es la tecnología de punto a punto que utiliza el principio de trazados de rayos o también llamado ray tracing, ¿no? En el caso de los dispositivos de Scheimpflug, tenemos que la cámara va a hacer una serie de cortes, ¿no? O sea, ve por acá y en 360 grados o en 180 grados puede, digamos, emitir, ¿no? Lo que es la luz, perdón, la anterior. Entonces tenemos esto, ¿no? Que en una foto normal, aquí tenemos es una imagen clásica, tenemos lo que es el objeto, tenemos el lente, y aquí tenemos cómo se forma la imagen, ¿no? Entonces, fíjense aquí lo que es el foco, ¿no? Pero en un dispositivo de Scheimpflug, dado que esto está, digamos, perdón, dado que la cámara va de esta forma, ¿no? En 360 grados, vamos a encontrar que tanto lo que es el plano de la figura, el plano del lente y el plano del objeto, van a intersectarse estos tres planos, ¿no? Y eso es lo que va a permitir la amplitud de lo que es la profundidad de foco, como estamos observando aquí, ¿no? Lo que justamente permite, perdón, que se puedan observar estas imágenes, ¿no? Para que después puedan ser reconstruidas por los algoritmos, ¿no? Y lo otro es la tecnología de punto a punto que utilizan, ¿no? La cámara, aquí está lo que es el objeto, tenemos una fuente de iluminación, y después esto obviamente va a ser reconstruido nuevamente ya por lo que es el software, ¿no? Más o menos son los principios de cada uno de estos. Entonces, con esta breve revisión de los principios de cómo funcionan los dispositivos, tenemos que revisar cuáles son las indicaciones de la topografía corneal, ¿no? Entonces, la primera indicación es para la evaluación de pacientes para cirugía refractiva, ¿no? Sobre todo el tema del diagnóstico de las ectasias corneales, el diagnóstico de ectasias post cirugía refractiva, y también para definir el procedimiento refractivo adecuado, ¿no? Si, por ejemplo, es una córnea muy delgada, definiremos que es un PRK, o si tiene un riesgo alto de queratocono, un PRK sería adecuado, o de repente no indicar el procedimiento o un LASIK, ¿no? Otra cosa importante es la evaluación de los pacientes para cirugía facorrefractiva, porque nos da un dato importante, la profundidad de cámara anterior, y ahorita dispositivos como el Pentacam o el Galilei pueden hacer hasta biometría por interferometría, ¿no? Entonces, este es una topografía, este es un reporte refractivo. Acá tenemos el mapa anterior axial, tenemos el mapa de paquimetría, tenemos el mapa de elevación anterior y elevación posterior, y una serie de índices que vamos a ir revisando progresivamente en cada parte de la exposición. Una cosa importante también, antes de empezar a evaluar lo que es bueno, tomando el examen, es la escala en la que está. Porque muchas veces cuando la escala no está bien, podemos tener falsos positivos, ¿no? Entonces, la escala absoluta o universal es constante para todos los exámenes y se puede incluso hacer seguimiento con esto, ¿no? Generalmente para lo que es la curvatura anterior son en pasos de 1 dioptría. Por ejemplo, de 50 a 61 dioptrías es rojito, de 48 a 49 medio naranja, amarillo 47 y de 41 a 46 es verdecito, ¿no? Estos son los colores calientes y el verde y el azul son colores fríos, ¿no? En el caso de lo que es la paquimetría va a escalas de 20 micras, ¿sí? Y en el caso de la elevación, 5 micras. Ahora, la escala relativa normalizada va a diferir para cada córnea, es algo como, por así decirlo, personalizado. Y es importante tomar en cuenta esto porque uno puede bajarle, por así decirle, los pasos, y eso puede ser de que aumente la sensibilidad del equipo y eso a su vez pueda generar falsos positivos y pseudoqueratoconos, ¿no? Porque estamos trabajando con una escala más estrecha, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante por eso también ver la escala que se está trabajando, porque eso también puede impactar en lo que vamos a leer en el examen. Lo recomendable es usar una escala universal, ¿no? Mapa axial. Entonces, este es el mapa axial, ¿no? El mapa axial, antes quiero, no lo tengo,
Aquí está, muy bien. Entonces, antes de pasar a lo que es a describir lo que es el mapa axial, hay que recordar que lo que es cuando habíamos hablado de la córnea, de la curvatura de la córnea, lo describíamos gracias a lo que es a su radio de curvatura, ¿no? Pero lo interesante es si describiéramos cada punto de la córnea, tendríamos un radio de curvatura diferente, ¿verdad? Efectivamente, cuando hablamos de cada punto de la córnea que describiría una figura o determinado arco, eso sería el mapa tangencial, ¿no? No tiene una referencia a ningún eje y tiene mayor precisión en la periferia, ¿no? O sea, cada punto yo le saco un arco, un radio de curvatura según el arco que describe, entonces yo tengo el mapa tangencial. Sin embargo, el mapa axial, yo voy a utilizar, digamos, como referencia el eje axial del ojo, ¿sí? Y a partir de ahí es donde yo voy a usar este radio de curvatura, ¿no? Entonces, aquí en el mapa axial consideran a la córnea como una esfera, y la distancia perpendicular desde la tangente un punto al eje óptico, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la, la implicancia de esto, ¿no? El mapa axial de la curvatura en general nos sirve para describir más que nada por fines ópticos, ¿no? Y el mapa tangencial, por así decirlo, nos da las curvaturas reales y puede, digamos, ayudarnos para el seguimiento también, o la detección temprana de algunas ectasias, ¿no? Pero si nosotros nos fijamos aquí, este es el mismo mapa, este es el mismo paciente, más bien dicho, tenemos el mapa axial, y aquí tenemos el mapa instantáneo, o también llamado tangencial, y es como si estuviera magnificado, ¿no? O sea, en realidad es, por así vemos la misma imagen, solamente que aquí la vemos más pequeñita, y aquí la vemos mucho, mucho más grande, ¿no? Justamente este es el efecto que tiene de calcular todo esto hacia el eje óptico, y esto simplemente calcularlo punto por punto su determinado radio de curvatura, ¿no? Entonces, ahora, los valores del mapa axial, aquí tenemos cuando habíamos hablado al principio de lo que es los 3 milímetros centrales de la córnea, hablábamos sobre lo que son valores de un meridiano vertical y un meridiano horizontal, por ejemplo, pero también podemos hablar de un eje más curvo y un eje más plano, y aquí lo tenemos, ¿no? El SIMK es la queratometría promedio, y tenemos el K más plano, que en este caso es 52, y el eje del K más curvo, que es de 58, ¿no? Ahora, fíjense que no son los mismos valores acá, ¿no? Acá el más plano es 46 y aquí es 50, ¿no? En realidad no se puede comparar uno con otro porque son técnicas diferentes, ¿no? Pero para fines ópticos, si vamos a calcular el poder de un lente intraocular, vamos a utilizar el mapa axial y no vamos a usar el mapa tangencial, ¿no? Incluso para hacer planes sobre lo que es la implementación de anillos, también utilizamos más lo que es el mapa axial. Ahora sí regresamos. Entonces, el mapa axial, como ya hemos visto, en la parte central es muy parecido a lo que teníamos con lo que es la queratometría, ¿no? Es la queratometría simulada, por eso se llama SIMK. Y los dispositivos de Plácidos se ha utilizado mucho algunos criterios para describir ya lo que son las ectasias, ¿no? Entonces, es importante también de ver qué patrón tenemos inicialmente, ¿no? Aquí lo que estamos observando es como un corbatín, ¿no? Nos parece aquí dos esferas así de color verde, entonces parece lo que es una corbata Michi, ¿no? Entonces, el astigmatismo a favor de la regla va a tener una corbata Michi así de esta forma, y el contra de la regla sería pues más o menos por esta forma la corbata Michi, ¿no? Entonces, este patrón en corbatín es característico de lo que es un astigmatismo, ¿no? Ahora, se supone que tiene que ser simétrico en un astigmatismo regular, ¿no? Será asimétrico en un astigmatismo irregular, que por lo general es una ectasia. Entonces, de los valores que describimos acá ya vimos lo que es la queratometría promedio. Tenemos la K más plana, que sería aquí en este caso 40.57, la K más curva, que es 45.60, y la diferencia entre estos es el astigmatismo corneal. Por acá también vemos lo que son los radios de curvatura. Ya no es necesario que los calculen con la fórmula, pero ya ahí está. Y aquí vemos otro valor que lo voy a describir más adelante, que es el epsilon cuadrado, que esto nos va a describir también la forma de la córnea. Los criterios de Rabinowitz-McDowell se utilizan principalmente para los dispositivos de Plácido, ¿no? Entonces, como estamos observando aquí, ya los colores han cambiado, ¿no? En el mapa anterior vimos que los colores son verdes, entonces cuando son colores verdes hemos visto que está dentro de lo normal hasta 46, ¿no?
Pero cuando ya vemos colores medio amarillos, o sea, colores calientes, ya estamos viendo valores anormales, ¿no? Y de ese patrón de corbatín que veíamos anteriormente, simétrico, ahora vemos un corbatín asimétrico, más parece un muñeco de nieve, ¿no? Y aquí observamos que los colores ya cambiaron a rojo, ¿no? Fíjense, aquí es 59.7 y ya no tiene esa simetría como antes, ¿no? Entonces, solamente mirando el patrón, muchas veces nos podemos dar cuenta que acá hay una ectasia, ¿no? Sin, digamos, ver el resto, ¿no? Es importante por eso reconocer bien los patrones que tenemos, ¿no? Ahora, si por ejemplo vemos los criterios, tiene que ver que el K promedio sea más de 47.2, ¿no? La diferencia entre el K, la queratometría inferior y superior debe ser más de 1.4, la diferencia de la K más curva en ambos ojos debe ser más de 1 dioptría y la oblicuidad del eje del astigmatismo es de 21, ¿no? O sea, en realidad estos ejes deben ser ortogonales, pero cuando, digamos, hay este patrón asimétrico puede variar lo que es este ángulo, ¿no? De todas maneras, si nosotros observamos esto, ya hemos visto que el patrón es un patrón totalmente irregular con colores calientes. El SIMK está en 48. Ya de por sí esto ya está pues fuera de los valores normales, ¿no? Vemos que la K más plana está en 46 y la K más curva está en 50, ¿no? La K más plana máxima puede ser hasta 46 y la K más curva puede ser hasta 48. En alguna literatura he leído hasta 49, ¿no? Pero de todas maneras, hay un estudio que leí que incluso para queratocono subclínico encontraron un valor de sensibilidad cuando la K más curva, es de 47 dioptrías, hasta un 90% de probabilidad que sea un queratocono subclínico, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que es la K más curva, ¿no? Acá vemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un patrón aparentemente simétrico, ¿no? Pero aquí vemos que esta partecita del corbatín es un poquito más grande que esta de aquí. Entonces, incluso vemos aquí un valor de 49, ¿no? O sea, ya definitivamente. Pero si ven acá el SIMK, está en ¿cuánto? En 46.58. Cuando es más de 47.2, vemos que es anormal, ¿no? Sin embargo, hay que ver, porque recuerden que el queratocono es una enfermedad bilateral, claro, asimétrica por lo general. Y vemos, ¿no? Que entre ambos, entre la K más curva de 48 y 52, ya hay más de 1 dioptría de diferencia, ¿no? Vemos los SIMK, en el otro ojo está en 49. Si bien es cierto, este es un corbatín aparentemente simétrico, pero de todas maneras ya está fuera de los valores, ¿no? Y otra cosa que también es importante darnos cuenta que, por lo general, los queratoconos están, generalmente tienen ejes oblicuos, ¿no? También es otra característica de lo que es el queratocono. Entonces, aquí estamos viendo algunos de los criterios, que bueno, no siempre lo vamos a tener, sobre todo porque algunos astigmatismos altos parecieran, y para eso tenemos otro tipo de índices para medirlo. Esto ya lo vimos. Y estos son los patrones, ¿no? Cuando tenemos un patrón redondeado, o sea, que no hay astigmatismo, esto también es un patrón normal, ¿no? Cuando vemos el corbatín simétrico, también es un patrón normal, ¿no? Cuando es un patrón oval, claro, de color verde, también es un patrón normal, ¿no? Estos tres patrones son normales. Pero cuando ya observamos que aquí hay asimetría, por ejemplo, ¿no? Acá vemos, obviamente ya está en colores calientes, está rojo, pero esto ya parece un muñeco de nieve. Acá igualito, ¿no? El estigmatismo, bueno, los valores de queratometría son altos. Aquí fíjense, ¿no? Lo que yo les decía de la ortogonalidad que debe tener, ¿no? Fíjense, por un lado, por otro lado. Aquí solamente parece un ala. Aquí es un muñeco de nieve. Y aquí ya pues definitivamente, fíjense los valores, ¿no? 64, 64, 59, ¿no? Entonces, muchas veces solamente mirando el mapa axial ya nos damos cuenta de una ectasia corneal, ¿no? Solamente mirando los patrones, ¿no? Por eso es importante recordar estos tres patrones que son los normales. Iniciamos la charla hablando de la forma de la córnea. Entonces, habíamos hablado de que la córnea tiene una forma prolata. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es un índice de lo que es la asfericidad. Entonces, habíamos visto por un lado un valor llamado E cuadrado, ¿no? El épsilon cuadrado. Esto nos mide lo que es la asfericidad de la córnea, ¿no? En el pentacam tiene esto que se llama Q. ¿Por qué le ponemos el signo negativo? Porque este valor es equivalente, solamente que hay que ponerlo en índice negativo. Entonces, esta es la excentricidad del Galilei y el valor normal es de 0 a 1. Cuando nosotros tenemos un valor entre 0 a 1, hablamos de que tenemos una córnea prolata, o sea, una forma de córnea
normal. Cuando es más de 1, hablamos de una córnea hiperprolata. Entonces, si tenemos un valor más de 1, posiblemente estamos hablando de un queratocono. También puede ser una cirugía refractiva de posoperada de un hipermétropo, también es una opción. Ahora, con respecto a lo que son la córnea oblata por lo general ocurre, bueno, para empezar el valor tiene que ser menos de 0, son valores negativos, y vemos en lo que es la cirugía refractiva en pacientes posoperados de miopía, ¿no? También lo vemos en pacientes posoperados de queratotomía radial, ¿no? Ahora, la confusión siempre surge acá, ¿no? Porque en el pentacam es lo contrario, ¿no? Los valores de prolaticidad es de -1 a 0, valores de -1 hablamos de una córnea hiperprolata, y una córnea oblata es más de 0, ¿no? De todas maneras, para no confundir, solamente voy a continuar hablando del Galilei, pero sí es importante recordar que en el pentacam hay que multiplicar por el signo negativo para conocer pues, los valores adecuados. Y eso también es importante porque a veces uno quiere utilizar un calculador de lente, por ejemplo el calculador de Panacea, y te va a pedir el valor de Q. Entonces, ¿cuál es el valor de Q? Simplemente hay que multiplicar el valor de Galilei, pero por -1, nada más. Ahora, tenemos este ejemplo de aquí, en una cirugía hipermetrópica, ¿qué es lo que hacemos? Lo que queremos es generar una superficie convexa, y para eso hacemos una ablación así como un anillito. Entonces tenemos que la córnea ahora tiene una curvatura más convexa. Y eso nos lleva a lo que es una córnea hiperprolata. Entonces, no necesariamente una córnea hiperprolata va a ser un queratocono, podría tratarse también de un paciente posoperado de cirugía refractiva hipermetrópica. En cambio, en lo que es la cirugía refractiva miópica, buscamos lo que es una pequeña concavidad, ¿no? Por eso hacemos una ablación central, ¿no? Y lo que tenemos es que la córnea va a ser más aquí, ¿no? Entonces tenemos una córnea oblata. Entonces, en una cirugía refractiva miópica vamos a tener una córnea oblata. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Acá tenemos, bueno, ya hemos visto que acá hay un patrón asimétrico. Este es un queratocono, vemos los índices, 48 de promedio, que está por fuera del 47, y vemos que el épsilon cuadrado, que debería ser entre 0 a 1, está en 2. ¿Esto qué nos está indicando? Que es una córnea hiperprolata. En este caso, por un queratocono. En cambio, aquí vemos puro color azul. Ya dijimos que los colores azules son los colores fríos, y los colores azules nos indican que está más plano. Y vemos aquí, ¿no? Fíjense, en el SIMCA en 38, la queratoriometría más plana 38, el más curvo 38,12. Y vemos que el épsilon está en menos, o sea, es un valor negativo. Estamos hablando de una córnea oblata. Este es un paciente posoperado de láser miópico. Vayamos con la paquimetría. Entonces, cuando definimos una ectasia, definimos un aumento de la curvatura y también definimos que hay un adelgazamiento de la córnea. Entonces, nosotros observamos aquí una córnea, también tiene una escala, ¿no? Vemos los colores verdes, por lo general está entre 520 a 640, esos son los valores normales, ¿no? Cuando es menos de 500 estamos hablando de valores ya delgados, y cuando es menos de 470, sobre todo hay que pensar en que podría tratarse de un ectasia, ¿no? Porque está muy adelgazada la córnea. Entonces aquí observamos algo muy importante. En este caso tenemos el punto más delgado, ¿no? Y aquí te lo marca el Galilei. Entonces, el punto más delgado aquí es 536. En el centro es 552, pero el punto más delgado es 536. Esto es muy importante, uno, para determinar si hay algún tipo de ectasia. Y dos, esto nos ayuda mucho para determinar qué tipo de cirugía refractiva le podría hacer a mi paciente. Si es un PRK o si es un LASIK, ¿no? Porque en base a este punto yo puedo calcular, según lo que yo voy a ablacionar, o sea, le voy a quitar de espesor a la córnea, cuánto me va a quedar, ¿no? Entonces, vendiendo lo que me quede, que debe ser máximo mínimo unas 300 micras, porque si es menos de 300 micras puedo terminar generando una ectasia al paciente, ¿no? Actualmente también hay un estudio del doctor Marconi Santiago, que él más o menos encuentra una relación que entre lo que tú ablacionas más el flap, entre lo que tú divides del grosor corneal, cuando es más de 40%, también tienes un alto riesgo de ectasia corneal. Ahora, no solamente se trata de ver el mapa axial, ¿no? En realidad hay otra cuestión aquí importante, que es si la córnea está más adelgazada, ¿no? Fíjense aquí el punto más
más pequeña en el mapa paquimétrico, el punto más delgado está en 467. Dijimos que tenía que ser menos de 470 para pensar en un ectasio, ¿no? Y aquí lo tenemos. Ahora, si vemos, porque esta es la topografía del mapa axial del paciente que vemos, vemos un patrón en corbatín asimétrico, ¿no? Este es más grande, este es más chiquito, en valores calientes, fíjense, 51, 45 y 55, ¿no? La cama oscura está en más de 55 y el SIMK está en más de 50, ¿no? Observamos ahora también el épsilon cuadrado está en 2, o sea, definitivamente es una córnea hiperprolata. Entonces tenemos una gran curvatura. Y por el otro lado está bien adelgazado. Fíjense, ¿no? El punto más delgado está en 467. Incluso, disculpen, acá está en 464, ¿no? Mucho menos de 470. Entonces, definitivamente ahí podemos estar seguros que es una ectasia, ¿no? Ahora, si quisiéramos ver la correspondencia de este punto más delgado con lo que es el punto más curvo, en este caso, lo vemos en los mapas de elevación, pero también lo podríamos ver en el mapa, el mapa instantáneo o el mapa tangencial. Ahora hablemos de los mapas de elevación. Entonces, con respecto a los mapas de elevación, la elevación de la superficie con respecto a una superficie de referencia, ¿no? Lo más convencional que tenemos es el océano, hablando de una topografía, bueno, es de topografía general, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, Huancayo está a 3.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Estamos hablando, dice la elevación, la altura de la ciudad de Huancayo, pero ¿cuál es la referencia? Lo que es el mar, ¿no? O la fosa de las Marianas que está a 10.000 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? ¿Cómo podemos describir entonces estas elevaciones, ¿no? ¿Cuál sería nuestro nivel del mar? Justamente una superficie que podría ser una esfera, podría ser una superficie tórica también, ¿no? Entonces hay dos técnicas, ¿no? Una que se llama flotante y una que es no flotante. En la no flotante, tengo aquí lo que es la montaña, por así decirlo, y en el punto así más, la cúspide, por así decirlo, coloco la superficie, ¿no? Entonces, digamos que esto es como que está muy, muy ajustado, ¿no? Y no puedo hacer más variaciones. Casi no se utiliza este método. El método que utiliza el Galilei o utiliza el Pentacam es adaptar una superficie que, digamos, tenga las menores, lo que más se podría ajustar a toda esta superficie, ¿no? Sea una esfera o sea una superficie tórica, ¿no? Y es lo que tenemos acá, ¿no? Imaginándonos que este es nuestro océano, nuestro nivel del mar, por así decirlo. Esta sería la elevación, que lo medimos en micras. Aquí, digamos, está por encima de esta superficie. Y aquí estaríamos por debajo de esta superficie, ¿no? Y esto lo traduce en un mapa, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, siempre hay que ver lo que es la zona de adaptación, ¿no? O sea, cuando habíamos hablado de esta superficie, bueno, pero ¿de cuánto es esta superficie, no? ¿Tendrá que tener un radio de curvatura? Sí, debe tener un radio de curvatura, pero también debe tener un diámetro, ¿no? Entonces, el diámetro que generalmente se utiliza es de 8 milímetros, ¿no? El Pentacam también lo tiene de 8 milímetros, pero el Orscam, por ejemplo, utiliza un diámetro de 10 milímetros, ¿no? Ahora, como les decíamos, ¿no? Esta esfera tiene que tener, pues, un radio de curvatura. Y este radio de curvatura justamente se encuentra aquí, ¿no? 7.98 es el radio de curva de esta esfera, que sería la mejor esfera que se ajustaría ¿a qué? A la superficie anterior de la córnea. Ahora, en la cara posterior de la córnea también hay, sí, y podríamos adaptar otra superficie, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un diámetro de 8 milímetros, que sería la esfera, y el radio de curvatura, en cambio, aquí es diferente, ¿no? Es de 6.57, ¿no? Entonces, aquí también hay que ver cuáles son los valores normales, ¿no? En el caso del Galilei, máximo es 12 milímetros en los 5 milímetros de este círculo, ¿no? De diámetro. Y aquí es máximo unos 16 a 15 milímetros en lo que es este círculo de acá de 5 milímetros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá observamos que ningún valor acá sobrepasa los 12, pero fíjense aquí, ¿no? Por acá hay como una lengua amarilla que está saliendo. Y en el caso de la superficie posterior, vemos otra lengua acá, pero de 14, no llega a salir, ¿no? Todavía no llega. Pero bueno, de todas maneras, cuando se ve este patrón, de todas maneras hay que sospechar, no voy a hacer un queratoconio subclínico, pero de todas maneras, mientras no sobrepase los valores normales, no hay por qué preocuparse. En estos casos, por ejemplo, lo ideal es ver ya una superficie tórica para ver si tiene un mayor punto de elevación, ¿no? Entonces, acá tenemos los valores normales. Como yo les decía, en el Orscam, que utiliza un diámetro de 10 milímetros, la elevación anterior máxima puede ser hasta 20, y en la posterior más de 40.
En el caso del Galilei 12 y hasta 15-16 la posterior, ¿no? Y el Pentacam es diferente, ¿no? Ahora, una cosa importante, estos valores entre los equipos no son comparables. O sea, yo no puedo hacer seguimiento, o sea, le tomo un Galilei, la siguiente le tomo Orscan, la siguiente le tomo Pentacam, no puedo. O sea, estos valores no son, porque los tienen diferentes métodos de cálculo. Algo que, por ejemplo, no mencionaba es cómo obtienen esos valores o de dónde salen, ¿no? O por cuál de los tres de estos topógrafos es el mejor, ¿no? En el caso del Galilei, tiene dos cámaras Scheimpflug y también tiene lo que es un dispositivo de Plácido, ¿no? Y el cálculo lo hacen justamente basado en lo que es el dispositivo Scheimpflug y también basado en lo que es la superficie del disco de Plácido. En cambio, el Pentacam sí utiliza puramente, claro, solo tiene una cámara Scheimpflug, pero solo utiliza los datos, no utiliza ningún disco de Plácido. Entonces, esto es lo que lo diferencia el Pentacam del Galilei. El Orbscan, en cambio, utiliza un dispositivo de hendidura, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, los métodos son distintos, los algoritmos son distintos, por así decirlo, no son comparables. Pero ahora, ¿cuál de estos será el mejor? Bueno, ahorita he revisado un estudio que voy a compartir con ustedes y les voy a indicar más o menos por dónde va cada uno. Entonces, acá tenemos un caso, ¿no? Aquí vemos un corbatín, pero aparentemente simétrico. Observamos que, bueno, el SIMK está en 47, está ya por ahí casi bien cerca, ¿no? Vemos que el SIMK está en 49, ya lo podríamos decir que esto podría ser un queratocón. Sin embargo, vemos lo que es el épsilon cuadrado, lo que es la prolaticidad, y vemos que está en 0,17, que son valores normales que son entre 0 a 1. Si fuera un queratocono, lo primero que encendería es que esto sería más de 1, pero no lo es. ¿Qué otra cosa más vemos? Vemos que el punto más delgado está en 494. Claro, está en valores intermedios, pero no es menos de 470. Vamos a ver qué nos dicen los mapas. Y vemos lo que es en el mapa anterior. Fíjense, ¿no? Todo está en verde. Pues ninguno de estos valores sobrepasa 12. Ahora veamos el mapa de la elevación posterior. Aquí vemos uno que está en 10, pero no es más de 15 o 16. Entonces vemos que es totalmente normal. Este solamente es un estigmatismo alto, pero también hay que verlo, no vaya a tratarse, por ejemplo, si yo viera esto en un niño, en este caso no es un niño, este es un paciente de 15 años, pero de todas maneras el queratocono se puede presentar, igual lo tengo que seguir porque de todas maneras, ver estos astigmatismos, bueno, en mi tierra, realmente en Huancayo hay bastantes de estos astigmatismos, ¿no? Pero de todas maneras siempre hay que hacer el seguimiento porque esto más adelante podría ser un queratocono, ¿no? Tampoco significa, que todo bonito, no es así, hay que hacer de todas maneras un seguimiento adecuado. Aquí, por ejemplo, tenemos un patrón así medio simétrico, pero no aparece pues tanto, ¿no? En el mapa axial, ¿no? Vemos que el SIMK está en 45. 45, pues hasta 47 puede ser, ¿no? Vemos que el K más plano 43, K más curvo 47, ¿no? También está casi normal. Pero el épsilon cuadrado acá es diferente, sale más de 1. ¿Y qué pasó? Vamos al mapa, paquimétrico, y vemos que el punto más delgado está en 469, menos de 470. Vamos al mapa de elevación anterior. Y en el mapa de elevación anterior, vemos acá un valor de 11. Ya está bien cerca del 2, y miren este patrón, mira, si esta lengüeta que se está metiendo. Cuando es una lengüeta así, hay que tener mucho cuidado, no hacer un queratocono. Y bueno, aquí ya lo confirmamos, ¿no? Fíjense aquí, toda esta lengüetaza que está saliendo, tienes un valor de 32, que es mucho más de 15, entonces tenemos un queratocono. Ahora, yo les había hablado que el corbatín podría ser simétrico, ¿no? Podría ser un corbatín así simétrico, pero también podemos tener un corbatín horizontal y un astigmatismo contra la regla, pero vemos nuevamente un corbatín asimétrico, ¿sí? Sin embargo, el mapa queratométrico está prácticamente normal, todo está verdecito, ¿no? 534, el punto más delgado está en 531, aparentemente todo está bien. Sin embargo, vemos acá estos índices de aquí, también está aparentemente normal. Pero este patrón, cuando ustedes vean un astigmatismo contra la regla, pero asimétrico, podría tratarse de una degeneración marginal pelúcida. Y si observamos, incluso el épsilon cuadrado está en 0,23, aparentemente normal. Este es un ojo. Vamos a ver el otro ojo. Y este es el otro ojo. Entonces el otro ojo sí, pues nos describe perfectamente una degeneración marginal pelúcida, ¿no? Un patrón, un astigmatismo en contra de la regla alto,
con valores bastante calientes, ¿no? 59, 60, y vemos que la parte inferior de la córnea está bien adelgazada, ¿no? Fíjense, 152, 211, 252. Cuando observemos patrones periféricos muy adelgazados, eso se trata de una degeneración marginal pelúcida, ¿no? Fíjense aquí nomás los valores del SIMK en 51, el K más curvo está en 61, el astigmatismo en 19, el epsilon cuadrado aún así sigue saliendo 0,48, que no es una córnea totalmente hiperprolata, ¿no? Y el punto más delgado sí está en 167, ¿no? Entonces, es importante ver también cuando uno tenga un astigmatismo. El astigmatismo en contra de la regla lo encuentran en personas mayores, pero si esto lo ven en un joven y que es asimétrico, piensen en una degeneración marginal pelúcida. Si hay dudas, es importante también revisar lo que es una superficie tórica, ¿no? Entonces, también podríamos utilizar una superficie tórica ajustada a la superficie posterior de la córnea. Entonces, aquí el doctor Arce pues, tiene un índice llamado índice de Kranemann-Arce. Entonces, ¿cómo se calcula, no? También un diámetro de 5 milímetros, simplemente se ve el punto más alto y el punto más delgado y se resta, ¿no? Aquí el punto más alto es 30 y aquí el punto más delgado es de menos 27, ¿no? Entonces yo resto estos puntos, aquí por ejemplo me da 57, ¿no? Entonces el punto más positivo menos el punto más negativo, normalmente debe ser menos de 21. Cuando está entre 21 y 29, una sospecha de queratocono, y cuando es de más de 29, hablamos de queratocono. Pero esta es una opción también interesante cuando uno tiene duda y piensa que es un queratocono subclínico. Ahora, esta es una imagen del Pentacam. Esta es una imagen sacada de un artículo. Entonces, el Pentacam utiliza, a diferencia del Galilei, este sistema llamado el dispositivo de ectasia aumentada de Belling-Ambrosio en su versión 3 y sacan un valor llamado D. Entonces, esto, digamos, lo tiene el Pentacam y es un valor, es muy útil porque combina varias cosas, ¿no? Uno es que el punto más alto, o sea, más curvo de la córnea, le va a sacar un ajuste específicamente a toda esa superficie con lo que es una esfera, ¿no? Y va a calcular una serie de valores. Después tiene lo que es un índice de progresión paquimétrica, ¿no? Hay que recordar que la córnea es más gruesa en la periferia y más delgada en el centro, ¿no? Y tiene algunos nomogramas, ¿no? Entonces, en base a todo eso, va a sacar un valor llamado D, ¿no? Y bueno, yo la verdad hace como 2 años escuché a una expositora indicando pues que esto tenía una sensibilidad del 100%, ¿no? Me llamó mucho la atención porque Galilei no tenía esto, ¿no? Justo a colación a esto, justamente encontré este artículo. Es un artículo publicado en el año 2017 en la revista de American Journal of Ophthalmology y nos habla de los índices de ectasia, ¿no? Esta es una población hindú, ¿ya? Y el estudio que ellos mencionaban, esto que mencionó el expositor aquella vez, es un estudio que se hizo en Teherán, o sea, en ojos iraníes, por decir, estos ojos hindúes, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? El valor del VAT que tiene el Pentacam, cuando es más de 2.6, tiene una sensibilidad del 100%. Es muy interesante. Sin embargo, su especificidad es bien baja, es apenas del 61%. También tiene otro índice que es el ICB, que también es una sensibilidad del 100%, pero aún así es una especificidad baja. ¿Por qué me parece importante esto, ¿no? Acá, por ejemplo, el Galilei tiene otros índices, como lo que es el KPI, que es el índice de predicción de queratocono. Este es también un índice compuesto, por si acaso, ¿no? O sea, el Galilei de por sí tiene un montón de índices, que no voy a revisarlos todos, pero este índice está formado por 8 índices del mismo Galilei, ¿no? Por ejemplo, toma el índice de asimetría, el índice de oposición, el índice de simetría también, de superficie, perdón, el índice de simetría con lo que es del centro y lo que rodea al centro, el índice de estigmatismo irregular. Entonces, combina 8 índices, incluido lo que es el K más plano y el K más curvo, y sale lo que es el índice de probabilidad de queratoconos. Este es un índice compuesto, ¿no? Entonces, con un valor de más de 18, la sensibilidad llega a ser del 96% y la especificidad del 95%. Entonces, en realidad, cuando tenemos estos valores, esto es mucho, mucho más robusto. Incluso, fíjense el valor de predictivo positivo que llega a ser casi del 96.2.
En cambio, el valor predictivo positivo del índice BAT es solamente de 47. Más o menos para recordar, ¿no? La sensibilidad es, o sea, me mide realmente la cantidad de verdaderos enfermos, ¿no? O sea, yo estando enfermo, ¿cuánta es la probabilidad de que mi prueba salga positiva, ¿no? Y el valor predictivo positivo es yo teniendo mi prueba positiva, cuánto es la probabilidad de que yo tenga la enfermedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tiene una sensibilidad bien alta, pero su valor predictivo positivo es bajo. En cambio, el Galilei, el KPI, fíjense, ¿no? 96.2 de sensibilidad y su valor predictivo positivo es de 96.2. Analizando un poquito más los datos, yo podría inferir que de repente cambió un poco el análisis cuando hicieron la curva ROC. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, el caporal es otro índice que lo van a ver también en el Galilei. El caporal es simplemente la probabilidad de queratocono, pero basados en datos de la superficie anterior, ¿no? Y también es muy robusto, ¿no? Fíjense la sensibilidad de 96.2 y la especificidad de 95.2 con valor predictivo positivo de 96.2, ¿no? Ahora, esto es para diferenciar un queratocono de un ojo normal. Pero como ustedes han visto, basándonos en algunos datos, el patrón de lo que es la parte del mapa axial, del mapa baquimétrico y de la elevación, también lo podemos determinar. Y esto también nos puede ayudar a terminar de concluir, ¿no? Ahora, como se dice, el santo grial es ¿no? ¿Cómo determinamos un queratocono subclínico? Y lo interesante de este estudio fue lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo decir que cómo determinaron que era un queratocono subclínico? ¿No? Fácil. El ojo que tenía queratocono, que era pues ya visible por signos clínicos, el ojo de control era justamente, bueno, para empezar el queratocono es una enfermedad bilateral. Entonces, lo tiene que tener en el otro ojo. Entonces, para determinar si era un queratocono subclínico, simplemente miraban por la lámpara de hendidura que no tuviera ningún signo clínico y veían qué cosas salían en su topografía. Así hicieron este estudio para verificar entre un ojo normal, o sea, el control prácticamente era el otro ojo, ¿no? Entonces, ahí es donde se cae el valor del Pentacam, fíjense. 83, 86. Pero al índice también del KPI del Galilei también no le fue muy bien. 56.8 de sensibilidad, 58.1. Ahora, si bien es cierto hay un índice, el ICB, está en 100 y tiene una especificidad de 96, ¿no? Este índice del Pentacam sí le fue bastante, fue el único índice que le fue bien, ¿no? Ahora, en el caso de lo que es el Galilei, el índice de superficie, de regularidad de superficie del Galilei, el SRI, salió con 67 y 86, ¿no? Pero su valor predictivo positivo llegó a 80.6, ¿no? Entonces, muy a pesar de que ahora tengamos muy buena tecnología para diferenciar un queratocono de un ojo normal, todavía hay problemas con el queratocono subclínico, ¿no? Ahora, los autores de ese artículo infirieron de que salieron los índices bajos para el Pentacam, sobre todo el BAT, que siempre lo han puesto como ya la última tecnología, es que posiblemente los criterios que tomaron los investigadores en Irán ha sido diferente, ¿no? A lo que ellos tomaron. Y esta es una curva ROC, que es más o menos, ellos verifican lo que es la sensibilidad versus lo que es la especificidad, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, ¿no? En lo que es la diferenciación de un queratocono, de un ojo normal, el área bajo la curva es muy importante, ¿no? Pero fíjense aquí, ¿no? El BAT está en esta línea continua, que es el valor del Pentacam. Sin embargo, el valor del KPI del Galilei es superior en área de curva. Es un poquito más. Se podría decir que es mejor, ¿no? Con un área de curvatura es mucho menor de 0.5, que no sirve para nada. Pero fíjense, son áreas de curva muy grandes, ¿no? Mucho mayores del 90%, ¿no? Ahora, dado lo que es la significancia estadística y todo eso, se podría decir que son equivalentes tanto el KPI del Galilei versus lo que es el valor de lo que es el Pentacam, ¿no? Son casi equivalentes, y eso lo mencionan también como conclusión en la discusión en este artículo, ¿no? Ahora, en el caso de lo que es la comparación para el queratocono subclínico, ahí sí, como que no sale muy bien, ¿no? El valor D del Pentacam está por aquí, su valor D es más o menos 80%, 0.8 del área bajo la curva, y en el índice SRI del Galilei sí está casi por ahí, ¿no? Entonces, de todas maneras, por más que la tecnología haya avanzado, y ahora tenemos versiones últimas del Pentacam y del Galilei que está en el G6, todavía no llegan a ser tan precisos para hallar lo que es un queratocono subclínico, lo que también conocemos como un queratocono frustro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? De todas maneras, es importante recordar lo que es la clínica,
Y siempre recordar, ¿no? Algo que, por ejemplo, siempre el doctor Mesías, el doctor Mendiola, explicaba mucho en lo que es topografía. Se supone que el área más curva, tiene que ir en relación a la parte más delgada. Y esa es la lógica de cuando leemos una topografía. Tienen que estar ahí, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver nuevamente esa topografía que leímos al inicio. Vemos un patrón verde simétrico. ¿Sí? Vemos que el SIMK está en 43, está en un valor normal. Vemos el epsilon cuadrado, 0,35, y los valores del K más plano y el K más curvo también son valores normales. Ahora, el astigmatismo medio debe ser menor de 6.5. Vemos que está casi arañando. En el Galilei G6 sí tenemos ya mapas ya del astigmatismo de la superficie posterior, ¿no? Este es un G2 todavía, ¿no? Pero si observamos lo que es la superficie anterior, vemos que el valor está en 10. No. Y en la superficie posterior vemos que el máximo valor es de 14, en esta superficie de 5 milímetros. Entonces, está muy cerca, ¿no? Entonces, ¿podría ser un queratocono subclínico? Bueno, fíjense el KPI, que decimos este índice compuesto, que debe ser máximo 18, está en 0. Y en el caso del probabilidad de queratocono está en 0.8. A este índice PPK no lo mencioné, pero también tiene un valor de 100% para diferenciar queratocono, 0.4. Entonces, definitivamente este paciente no tiene queratocono. Bueno, cuando he hecho esta exposición siempre, en broma, ¿no? Esta es mi topografía. Yo tengo un astigmatismo alto y bueno, y todas las veces que me he hecho seguimiento hasta ahora sigue saliendo normal, felizmente. Ahora sí vamos con otro caso. Tenemos lo que es la curvatura axial. Aquí vemos un mapa, bueno, aquí vemos cierta asimetría, como estamos observando aquí, ¿no? Vemos cierta asimetría. ¿Cuáles son los valores, no? El SIMK está en 43. Debe ser menor de 47, ¿no? K más plano 42, K más curva 45. Aparentemente normal. Sin embargo, aquí el epsilon cuadrado es 1.8. ¿Qué cosa nos quiere decir? Córnea hiperprolata. Entonces, ¿podría ser una ectasia? Podría ser. Vamos a ver al mapa paquimétrico, ¿no? Entonces vemos que está en valores verdes. Debería estar normal. Sin embargo, vamos al punto más delgado, está en 530. Bueno, aparentemente está normal. Vamos al mapa de la mejor esfera, del mapa de elevación anterior de la mejor esfera, y vemos aquí valores, aquí hay un valor en 13. Podría tratarse de una ectasia. Y fíjense el mapa posterior. Y justamente coincide un poquito con el punto más delgado. Y fíjense aquí, ¿no? El valor ya está en 26. Ajá, tenemos un queratocono. Sí, posiblemente tenemos un queratocono. Y fíjense aquí, ¿no? El KPI, ¿en cuánto sale? 65%, más de 18. El K por A sale una 29, ¿no? Ya definitivamente tenemos un paciente con queratocono. Vamos con otro, ¿no? Esto ya es mucho más evidente, ¿no? Fíjense la simetría, ¿no? Este corbatín, ¿no? Y aparte que está ahí en valores amarillos y naranjas, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Veamos, ¿no? SIMK en 45, ¿no? Todavía está normal. K más plano 42, K más curvo 47, está arañando. Pero el epsilon ya está en 1.17. Más de 1, ya estamos pensando en una córnea hiperprolata. Posiblemente un queratocono. Vamos a lo que es el mapa paquimétrico. Y aquí el punto más delgado está en 503. Todavía está en valores normales, por eso está en, pero de todas maneras es un valor está en amarillo, ¿no? Muy bien. Vamos a la superficie anterior. Fíjense la superficie anterior. Menos 11, menos 1, nada. Aparentemente normal. Pero en la parte posterior, y fíjense, ¿no? La parte más delgadita y la parte más elevada está en 23. Más la simetría, definitivamente más esto, estamos pensando en un queratocono. Sin embargo, fíjense lo que salen los índices del Galilei. El KPI sale en 1.8 y el K por L sale 2.1. Pero ¿qué pasó? Pero este es un queratocono. Sí, definitivamente este es un queratocono. Entonces, ¿pero por qué? Lo que ocurre es que si vemos el mapa de elevación anterior, está en valores normales. Lo que pasa es que muchos de los índices del KPI salen justamente de la superficie anterior, ¿no? Tal vez por eso podría ser o podría tratarse de que
al combinar esto no te salga tan bien y por eso no sea tan bueno para marcar queratoconos subclínicos, ¿no? Pero si nosotros vemos estos datos, un patrón asimétrico, córnea delgada, elevación posterior también elevada, estamos hablando de un queratocono, por más que aquí el KPI no salga más de 18, ¿no? Incluso cuando es un queratocono subclínico, el punto de corte es de 5, y aún tampoco ni llega a 5, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que ver, como se dice, todo esto, ¿no? Definitivamente ver el patrón asimétrico, ver el adelgazamiento de la córnea y la elevación posterior para poder determinar si es efectivamente o no un queratocono o nectasia. Acá sí ya es mucho más fácil, ¿no? Vemos ya un corbatín asimétrico en colores calientes, está totalmente rojo. Vemos también la córnea adelgazada. Y aquí vemos, ¿no? Ya incluso está resaltado, ¿no? El K más curva en 51, ya, pues, pasa. El sin K está en 48, ya, pues, esto es un queratocono, ya, más esto es un queratocono. Y el épsilon está en 1.45, ¿no? Es queratocono. Tenemos en 500, el punto más delgado, ¿cuánto es? 496. Bueno, no tiene valores, de todas maneras, ya, pues nos está hablando de que está adelgazada la córnea, ¿no? Elevación, anterior, vemos por aquí está en 2, está en valores límites. Y en la elevación posterior, 21, 20. Bueno, definitivamente este es un queratocono más de 15. Ahora, es importante también recordar que la sensibilidad solamente de la elevación posterior es de 90%, ¿no? Por si acaso. Aquí el KPI nos sale en 32, ya, pues definitivamente es un queratocono, más de 15, más de 18 es queratocono, el KPRO está en 74. ¿No? Definitivamente es un queratocono. Finalmente, lo que es esta última topografía, nos fijamos acá, ¿no? Ya, pues colores rojos, 52, 51. Vemos el SIM-K en 51, el KAMA 55, astigmatismo de 7, astigmatismo posterior de 7. Punto más, el épsilon en 1.48, hiperprolata. ¿Qué más vemos? Este es 400, punto más curvo 441, menos de 470, ¿no? ¿Qué más observamos aquí? Elevación anterior, no está, disculpen, acá no está bien la escala, disculpen, no la puse bien, 17, más de 12, y finalmente vemos 20, 21, ¿no? Que es mucho más, ¿no? Y está ahí. Miren cómo se corresponde el punto más delgado con esta elevación posterior, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es siempre correlacionar estos dos mapas, ¿no? Y el KPI, bueno, ya 59, ¿no? Pero de todas maneras, como les digo, ¿no? En general, el KPI es un buen índice para diferenciar queratoconos, pero tiene ciertas limitaciones para lo que son los queratoconos subclínicos de todas maneras, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por la atención y también muchas gracias por la invitación. Julito, muchas gracias. Eso es una bonita exposición con puntos fundamentales para poder entender o aprender lo que es una topografía, por lo menos en la base, ¿no? En la base. Si uno entiende la topografía en la base, puede encontrar los cambios que has estado presentando al final. Esa insistencia del subclínico, quizás uno de los puntos, pues, que los grupos que se juntan para hacer algunas indicaciones, pues hablan siempre que la pared posterior es un indicativo de queratocono, ¿no? Pero siempre tenemos que considerar que una topografía es solamente eso, una topografía, ¿no? Tenemos que comparar siempre los datos, salvo pues que ya todo lo que salga son positivos, pero siempre las topografías se tienen que comparar una con otra. Y no sé si coincides en que las topografías de control deben ser un promedio de 6 meses. Sí, doctor, 6 meses, sí, definitivamente para hacer el seguimiento. Así es, ¿no? Me sentí un poquito llevado a la realidad cuando hablaste de la nariz en el examen. Okay. Pero no hay que ponernos de costado a los que tenemos un poquito mayor
nuestra naricita, sino que en esos casos hay que girar un poco la cabeza para que el examen pueda salir. No vaya a ser que les nieguen a los amigos quillosos como yo que no les puedan hacer un examen porque la nariz no lo permite. Basta con girar un poquito la cara y hacer que centre el ojo, la mirada para que salga el examen, ¿no? Esas son Sí, cosas definitivamente, sí, doctor, ese prácticas es... que... ¿Perdón? Sí, doctor, sí, totalmente de acuerdo, sino que esa es una de las limitaciones que tenían los primeros topógrafos, ¿no? Pero ahora ya es mucho menos, pero como usted refiere, claro, que gire un poco la cabeza para que pueda salir completo, ¿no? Tenemos que defendernos, tenemos que defendernos. ¿No? Giancarlo, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, muchas gracias, doctor, por la presentación, muy completa y didáctica. Yo tengo una pregunta. ¿Qué datos Sí, debería evaluar en una topografía corneal para ver progresión en pacientes con queratocono? bien, para lo que es la progresión del queratocono, nos vamos a guiar por el SIMCA, o sea, de la queratometría promedio. También nos podemos guiar por lo que es el K más curvo. También nos podemos guiar por lo que es el adelgazamiento, ¿no? En el caso del K más curvo, puede haber progresión cuando hablamos de una dioptría. En el caso de la paquimetría, más o menos 10 micras. Y también tenemos que ver lo que es la curvatura en la parte de los mapas anterior y posterior, ¿no? Como hemos visto, hay un radio de curvatura que se adaptan, no sé, cuando yo presenté, vimos que el mapa axial, perdón, el mapa de elevación anterior y el mapa de elevación posterior, ¿se acuerdan? Que había una esfera que se podía adaptar, ¿no? Que su diámetro era de 8. Pero también había lo que es una curvatura, un radio de curvatura de esa esfera, ¿verdad? Que es la que mejor se adaptaba, ¿no? Ahí estaba el costadito y estaba en milímetros. No sé si me pueden dar compartir pantalla otra vez. Sí puedo, ¿no? Sí, sí, hazlo. Sí, sí, doctor. Sí, aquí lo vamos a ver un poquito mejor. Ahí. Bueno, acá está, ¿no? Entonces aquí vemos que esta es la zona de adaptación de 8 milímetros y su radio de curvatura de esta esfera, o este segmento de esfera, sería 0.78. Cuando es más de 0.1 milímetros, también estamos hablando de progresión, ¿no? Entonces, si tú tienes que tu K más curvo es más de una dioptría, esto es más, o sea, esto tiene 10 micras, 10 micras más adelgazado, o 0.1 en cualquiera de estos radios de curvatura, estaríamos hablando de progresión del queratocono. Cuando tienes dos de estos, estás hablando de progresión del queratocono. Ya, doctor, gracias. Hay una pregunta del doctor Francisco Cirineo. Pregunta si el topógrafo más usado es el Galilei. Y también menciona si podría ampliar sobre el épsilon y el mapa inferior que se refiere a las probabilidades de queratocono. Ya. El Galilei es un topógrafo muy utilizado en nuestro medio, pero también se utiliza el Pentacam, ¿no? Pero hay otras realidades donde usan mucho el Pentacam, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, en la India, por ejemplo, este artículo que les mencioné era justamente de la India, y ahí utilizan mucho el Pentacam, ¿no? Casi no utilizan el Galilei, ¿no? Pero en nuestro medio se utiliza bastante lo que es el Galilei, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es el épsilon es una medida que nos ayuda a determinar la forma de la córnea. No hace nada para simplificar la forma de la córnea. Si es entre 0 a 1, estamos hablando de una córnea prolata. Punto. Si es más de 1, estamos hablando de una córnea hiperprolata. Y cuando hablamos de una córnea hiperprolata, estaríamos hablando de que podría ser un queratocono o podría ser también un posoperado de cirugía refractiva hipermetrópica, ¿no? Y cuando el valor es menos de 0, estaríamos hablando de una córnea oblata, ¿ya? Ahora, ese valor también es importante verlo en el Pentacam, porque van a haber algunas ponencias sobre el Pentacam, y es todo al revés, ¿no? Por eso yo lo ponía en los valores así,
y el pentacán es distinto, ¿no? Entre -1 y 0 es una córnea prolata para ellos. Cuando es -1 sería una hiperprolata, y cuando es mayor de 0 sería una oblata. Es todo al revés, por eso se multiplica por -1. A veces es un poco difícil entenderlo, pero hay que entender, ¿no? Si estás entre 0 y 1, es una córnea prolata y punto. Más de 1, estamos hablando de una córnea hiperprolata. Con respecto a lo que son los índices, el Galilei en realidad tiene un montón de índices, ¿no? Entonces, el KPI es un superíndice, por así decirlo, ¿no? Porque combina 8 de estos índices para llegar al KPI, ¿no? Entonces, como vimos en el artículo, ¿no? Cuando tienes un KPI más de 18, estás hablando de que ese es un queratocono, pero con una sensibilidad del 96%, que es lo que saca ese artículo, ¿no? Y también tiene un buen valor predictivo positivo. En realidad es un índice muy robusto, y que si te olvidas de toda la clase, como se dice, ves el KPI y ya está, ¿no? Ahora, el caso del queratocono subclínico sí no es tan robusto, pero de todas maneras, tener un valor de más de 5, podríamos hablar de un queratocono subclínico, ¿no? Pero creo que lo más fácil de recordar es simplemente la clínica, ¿no? Es que es una ectasia. Yo siempre me acuerdo mucho de eso, porque cuando hice una de mis primeras exposiciones como fellow, fue la pregunta que me hizo el doctor Loaiza, y no pude responderle, fue un roche, pero sí terrible, ¿no? Y era simplemente córnea adelgazada y muy curva. Eso hay que acordarse bien. Entonces, por eso simplemente remarcaba eso en los mapas, ¿no? Tú ves que la córnea está adelgazada en su punto más delgado, menos de 470, y tú ves que los valores de la elevación posterior está sobre 15, entonces estamos hablando de que esa es una ectasia, ¿no? Sin saber tanto de los índices y todos los numeritos que están al otro lado, ¿no? Y la otra cosa importante también es ver la simetría del patrón, ¿no? O sea, tú ves un corbatín simétrico, eh, eso posiblemente no sea nada, ¿no? Pero si tú ves un corbatín ya en valores amarillos, naranjas, y que es asimétrico, y sobre todo que se está ladeando ya y es un astigmatismo oblicuo, ahí tienes que sospecharlo, ¿no? De todas maneras, una forma también de, como si ya no se olvida todo, y miras el KPI, más de 18, queratocono, más de 5, posiblemente queratocono subclínico. Sí, es importante remarcar también lo que pretende decir el doctor Rosales, es que quizás el único para los que no quieren aprender la topografía con el Galilei, mirar el factor de probabilidad de queratocono que está abajo a la derecha, cuando ya está cerca a 90 ya es un queratocono, pues, ¿no? Pero en sí, ningún mapa aislado o ningún índice aislado nos da el diagnóstico definitivo. Tenemos que comparar cada uno de los mapas y cada uno de los índices para definir. Doctor Rosales también nos ha presentado cuadros que parecen un queratocono, pero no podemos definirlo. Por lo tanto, esa persona va a necesitar una nueva topografía en 6 meses, y si es posible en la misma máquina, ¿no? Para evitar errores, porque a veces vienen con Galilei de un lado y a veces vienen con Pentacán de otro lado. Y a veces no viene con nada porque la clínica no les quiso dar su Sí, su resultado. resultado. No les quiso dar su resultado. Todo eso tenemos que ver que no un solo punto, salvo, como te digo, los genios que dicen que el mapa, la curvatura posterior da bastante índice de acercamiento a un queratocono, pero no todo siempre es así, ¿no? El doctor Mendiola está pidiendo la palabra. ¿Le pueden dar entrada al doctor Mendiola, por favor? Giancarlo, el doctor Muro. Hola, hola, ¿qué pasó? Sí. El doctor Mendiola está pidiendo la palabra. César, listo, puedes activar tu micrófono. Ya, Gracias, Perito. Julio, para felicitarte por tu presentación. Gracias, doctor. Más bien, no sé si podrías comentar, ¿no?, en relación a la variabilidad que pudieran tener los exámenes, sobre todo
cuando estamos, digamos, haciendo el seguimiento, ¿no? Para ver si hay progresión o no. Porque esto es importante, ¿no? Me ha tocado ver, pues, eh, topografías que no guardan a veces mucha relación con el examen anterior, ¿no? Y a veces esto puede estar relacionado con la persona que tomó el examen, ¿no? Es decir, puede haber a veces variabilidad entre, entre la misma persona que toma el examen o otro operador. No sé, quizás pudieras comentar algo en Sí, relación a eso, ¿no? Porque se ve a veces con frecuencia, ¿no? sí, doctor, lo que a veces ocurre es lo que yo mencionaba, una cosa muy importante que es la escala, ¿no? Entonces, como yo había mencionado, tenemos una escala absoluta y una escala relativa, ¿no? La relativa podríamos decir lo que es como personalizada. Entonces, a veces el operador puede utilizar una escala de esa y esa escala no se puede utilizar para hacer seguimiento ni también para hacer comparaciones, ¿no? Tiene que ser utilizada la escala absoluta, que es la que presenté al inicio en la diapositiva, eh, para que se pueda hacer justamente el seguimiento, ¿no? Porque eso no solamente, eso también tiene una base normativa que la compara con otras cosas, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Que tiene, una vez el problema es la escala, ¿no? A veces el operador ha utilizado otra escala y por eso salen unos valores distintos, incluso te puede salir un pseudo queratocono, ¿no? Ahora, en el otro caso importante es la lubricación, ¿no? El paciente que también está mal lubricado también puede dar una serie de valores distintos, ¿no? Pero también es importante ver lo que es la superficie ocular de cómo está el paciente. Ujú. Claro, Así es. porque se ven a veces ese tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, estás tratando de buscar progresión, ¿no? Mirando las curvaturas, por ejemplo, de elevación, ¿no? Y te das con la sorpresa a veces de que 6 meses después o un año después encuentras la elevación posterior eh, o a veces menor, ¿no? Que la que tuviste hace 6 meses o un año, ¿no? Ujú, Con las mismas escalas, ¿no? Asumo yo probablemente por problemas en la técnica, ¿no? De tomar el examen, ¿no? O sea, una variabilidad inherente al operador del equipo, ¿no? ujú. Claro, no siempre, ¿no? Pero a veces hemos observado eso, ¿no? Sí, Sí, cuando vienen, como le digo, todas las máquinas o todo el mundo quiere ser dueños de la pelota, ese es el gran problema, ¿no? Entonces el Galilei tiene una escala y el Pentacam tiene otra escala. Entonces, ustedes para saber en qué escala están, ven la tira de colores que tiene cada mapa y ven, algunos suben de uno en uno, otros suben de dos en dos, otros suben de tres en tres, que es su escala, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la escala y también a veces el Galilei, por decir, pone 42 en verde y a veces el Pentacam pone 44 en verde, ¿no? Entonces mm, son, porque cada uno, les insisto, quiere ser dueño de la pelota. Lo único que intentamos es saber diferenciar cada uno de los mapas y saber si es que están o no siguiendo los parámetros mínimos para llegar a un diagnóstico importante, ¿no? Y también ujú, los cambios, como ha mencionado el doctor Rosales, los posoperados de miopía o los posoperados de hipermetropía, ¿no? Los miopes tienden a aplanarse. La cirugía de miopía aplana la topografía, mientras que los operados de hipermetropía le sacan barriga a la ujú. topografía. Sí, Eso es lo que tienen que acordarse para poder, lo han mencionado Julio también, y no sé si puede recargar eso. sí, claro, ¿no? Así puedo compartir la pantalla otra vez. A ver dónde estamos. Mm,
Yo creo que me pasé mucho. Ah, está aquí, ¿no? Es lo que decía el doctor Mesías, ¿no? Que tenemos lo que es la cirugía hipermetrópica, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? Lo que el doctor me decía aquí, la pancita que le saca, ¿no? Porque aquí ablacionamos de esta manera para que aquí tengamos una superficie convexa, ¿no? Para poder corregir la hipermetropía, ¿no? En cambio, en la parte de lo que es la cirugía del láser miópico, aquí tenemos que trazar, pues, una parte cóncava, y tenemos esta parte que se ablaciona, ¿no? Y esto va a ocasionar justo una cirugía, una córnea oblata, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, bueno, si bien es cierto, este es un queratocono, pensamos que el queratocono, pues, le sale una punta, ¿no? Al ojo, ¿no? Y vemos que justamente tenemos una córnea hiperprolata, no más de uno. En cambio, aquí vemos una córnea totalmente en azul. Azul significa que está plana, y ahí vemos también el épsilon cuadrado está en negativo, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que es un posoperado de cirugía de láser miópico, ¿no? Podría ser un LASIK o un PRK. Muy bien. Doctor Doctor, Chipana está preguntando. Giancarlo. sí, doctor, hay una pregunta de la doctora Jennifer Chávez que pregunta, algunos pacientes vienen a consulta Sí. con reportes de distintos topógrafos. ¿Qué tanto interfiere eso en la evaluación de la progresión? Bueno, como lo hemos mencionado antes, son 3 métodos distintos, ¿no? Orbscan tiene una forma de calcular, tiene sus propios algoritmos, Pentacam es igualito, sus escalas, como mencionó el doctor, es distinta, el Galilei es igual, o sea, simplemente no se pueden comparar, no son comparables. O sea, si uno tiene uno y otro, no puede ser, ¿no? Lo que se tiene que hacer en estos casos es solamente un solo examen y hacer seguimiento con una sola máquina, ¿no? Sobre todo la que uno conozca más, ¿no? Bueno, por lo menos en nuestro medio conocemos bastante el Galilei, entonces seguir con el Galilei, ¿no? Pero ahora eso no implica que no pueda hacer un seguimiento con el Pentacam o seguir incluso la misma máquina, es lo ideal, pero tener ¿cómo se llama? 3 máquinas no es lo más adecuado, ¿no? Claro, lo que se puede hacer ahí es ver en frío el mapa, los colores en frío, o sea, no seguir muchas cosas y comparar en cada punto los valores que tiene, ¿no? Por ejemplo, si en el centro en uno tenía 480 de grosor, ver cómo está en el grosor en el otro y tratar de ubicar. Siempre la zona más delgada, por ejemplo, paquimétrica, tiene una escala XY. Siempre el primer valor X, el segundo valor Y, y uno puede saber en cualquier mapa si es que persiste el punto más delgado en esa zona, porque ahí sí, por más que quieran hacer lo que quieran, las imágenes no pueden cambiar, no puede salir un adelgazamiento a las 6 horas y en la otra máquina va a salir a las 12 horas, por decir, no pueden de ninguna manera, ¿no? O sea, tenemos que comparar, ya irnos a los valores en sí, ¿no? Al cuantitativo de cada punto, y con eso podemos comparar las cosas, ¿no? Porque a veces, como le digo, de máquina en máquina, a veces los colores cambian por la escala que usan nada más, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que irnos al cuantitativo ya. Claro, igual lo importante es como recordar la clínica, ¿no? Un queratocono siempre va a tener va a haber un aumento de la curvatura y un adelgazamiento. Eso tiene que ir siempre relacionado, como me dice el doctor, ¿no? O sea, si no tenemos eso, es muy poco probable de que sea una ectasia, ¿no? O sea, tiene que haber una correlación, ¿no? O sea, no solamente es ver los numeritos y ya, ¿no? Es también ver dónde se ubica el punto más curvo y ver si está ahí el más adelgazado, entonces ahí definitivamente tenemos ya el diagnóstico, ¿no? Lo difícil es cuando tenemos un subclínico, ¿no? Eso es lo difícil. Por eso, en esos casos, si no se determina, lo mejor es esperar 6 meses. Ahora, el problema es si el paciente se quiere operar con láser, ¿no? Ahí es mucho más hay que usar otro tipo de índices, como por ejemplo el que mencioné de Kahneman-Arce, o ver las superficies tóricas, cómo se comportan, ¿no? E incluso aún así, si el paciente quiere operarse, como el doctor me decía, siempre me decía, utilizar lo que es el PRK, ¿no? Que es una técnica mucho mejor en el punto de vista biomecánico, ¿no? Y hay que diferenciar si el paciente quiere operarse
o el cirujano quiere operarlo. Eso también. Sí, hay que diferenciar bastante esto. Muy bien. ¿Alguna otra? Sí, doctor. Otra El doctor José Chipana pregunta, ¿qué hallazgos en la topografía le sugieren que se debe repetir el examen? Ujú. Ahí va, eso va ligado a lo que ha dicho el doctor Mendiola, ¿no? Y lo que has contestado, la película Lagrimal. A ver, Julio. Bueno, como le decía, ¿no? El punto aquí es que todo tiene que tener una correlación, ¿no? O sea, como ya hemos mencionado, el punto más curvo tiene que coincidir tanto en lo que es el mapa axial, pero en este caso sería el mapa tangencial, tiene que coincidir con la parte más delgada y tiene que coincidir con lo que es el mapa de elevación posterior o anterior, ¿no? Esos tres tienen que coincidir, ¿no? Si no coinciden, porque definitivamente está mal tomado el examen o alguna alteración de la película lagrimal, ¿no? Ahora, el otro punto también es ver, como les decía nuevamente, la escala, porque eso también puede haber otros problemas, ¿no? Ahora, también es importante mencionar una cosa importante en el caso del LorbScan, ¿no? Mucha crítica que le hicieron al LorbScan es porque depende mucho de lo que es el vértex, ¿no? O sea, a veces el eje visual es diferente del vértex de la córnea, eso se llama ángulo capa, y cuando tiene un ángulo capa muy grande, en el LorbScan sale como que tuviera un queratocono, ¿no? Entonces, en cambio, eso no lo tiene el Galilei en el Pentacam, ¿no? El LorbScan puede tener ciertos problemas ahí, ¿no? Cuando tienen un paciente con ángulo capa grande, ¿no? Ese sentido tampoco tiene problemas en lo que es el Galilei, pero eso también hay que evaluar bien eso, ¿no? Sí, hay que insistir en la parte que siempre para comenzar a evaluar a un paciente hay que pedir el axial o sagital. No hay que pedir el tangencial, ni el mapa de queratocono, ni nada por el estilo. Si queremos dar el primer paso en una topografía, tenemos que pedir el mapa axial o sagital. Y ahí nos va a ir las cosas. Y lo otro, para los que todavía no nos acordamos del ángulo capa, es como que el paciente te mira con la retina, pero con el ojo para otro lado, ¿no? Como si mirara para otro lado y tú le dices, mírame, lo estoy mirando, doctor, pero usted, como si ese ojo estuviese desviado. Ese es un ángulo capa, ¿no? Para una cosa rápida, porque a veces no hablamos mucho, pero en castellano fácil es eso. Oye, Sí, mírame, ¿no? Y no, sí lo estoy mirando, doctor, pero el ojo está para otro lado, ¿no? Ese es sí, un ángulo esa, capa. Sí. Ujú. ¿Alguna otra? Sí, doctor. El doctor Francisco Sineo pregunta, ¿qué opinión sobre la topografía epitelial? bueno, el Topografía. término, la verdad, es la primera vez que lo escucho, porque en realidad la topografía epitelial se refería a lo que es los dispositivos de superficie anterior, que serían los dispositivos de Plácido, ¿no? Que justamente utilizan el primer reflejo de Purkinje, ¿no? En realidad son buenos, pero para distinguir un queratocono, pero ya cuando hablamos de un queratocono subclínico, ya es muy difícil que lo distingan, ¿no? En realidad, y el otro también, el problema de esos dispositivos, hay que ver si son de cono largo o de cono corto, ¿no? Porque cuando es cono largo, ya habíamos mencionado el problema de la nariz, en el caso de lo que es no, todo es una bromita, ¿no? En cambio, cuando son cono corto, por ejemplo, el caso de Galilei es mucho más, mucho más, tiene muchas más esferas y, pues, y tiene menos desventajas en ese sentido, ¿no? Ujú. Doctor, ¿y recomendaciones en los pacientes usuarios de contactos que se van a realizar topografía? Ah, ya, cuando son lentes de contacto blando, por lo menos una semana sin usar, hasta dos. Y en el caso de los lentes rígidos, por lo menos entre 2 a 4 semanas, más o menos. Claro, la idea es qué quieres, qué pretendes, ¿no? ¿Qué pretendes? Si tú pretendes hacer una cirugía verdadera con buenos resultados, te guste o no, tienes que mandarlo a 15 días, cualquiera que sea, porque no sabes el comportamiento del usuario, con qué frecuencia, con cuántas horas usa, etcétera, ¿no? Si tiene cuidados, si se pone lágrimas, etcétera. Entonces lo ideal es que con cualquier lente de contacto, si quieres hacer una cirugía, no solamente cambio de lente, sino cirugía, este,
que descanse 15 días, eso sería lo ideal, ¿no? Y ahí recién hacer la topografía. ¿Alguna otra? Sí, doctor, había una pregunta también que menciona si en un equipo menciona que hay que operar al paciente y en el otro no. ¿Qué opinión le merece, ¿no? En ese caso. ¿Cómo? O sea, si tiene Repite. un examen realizado por ejemplo, por Pentacam y otro por Galilei, y uno dice que hay que operar al paciente y en el otro no. Entonces, en ese caso, ¿qué podríamos hacer? No, pues, pero ahí es como sobre todo es la clínica, ¿no? La clínica manda. Siempre hay que ver si hay este adelgazamiento y si hay elevación posterior. Entonces, si tú tienes eso, de todas maneras no le vas a indicar, ¿no? Ahora, eso que haya diferencias, en realidad, si hay algún adelgazamiento, va a estar en los dos. Si hay una elevación posterior alterada, va a ser en los dos, ¿no? Ahora, y los índices KPI y el VAT, como hemos visto, son casi equivalentes, ¿no? Ahora, la cuestión ahí sería, ¿por qué quiero operar el cirujano, no? Claro, eso era dentro de las bromas que te hice, ¿no? Si Sí. tiene dos, el cirujano va a agarrar el que conviene al cirujano y lo va a operar. Y con las complicaciones le va a sacar el que no era conveniente. O sea que eso es lo más difícil. Si tienes dudas, ya en la realidad, si tienes dudas, tienes que repetir uno de ellos. O repites de A o repites el de B, ¿no? Para poder definir. Pero no definas desde el primer momento si ves que hay cambios en cada uno. Pero como le digo, en este mundo hay de todo y lo ideal es estar seguro para evitar complicaciones, ¿no? Lo bueno es evitar complicaciones. Tantas cosas, todos los días vemos ectasias por LASIK y eso, las ectasias por cirugía refractiva no es por el paciente, es porque el cirujano se lanzó nomás a hacer las cosas sin ver más allá de lo que tiene frente a sus narices, que son los exámenes, ¿no? Para eso sirven los exámenes. Por eso le digo, ya el examen que comenzó fácil ahora es obligatorio para todas las preoperatorios o posoperatorios, en las cicatrices, post-trauma, todo. Ahora se tiene que tener la topografía, ¿no? Ahora, específicamente en el caso del Pentacam, hay algo que el doctor Marconi hizo, tiene una fórmula que es bastante lógica, ¿no? Él suma el flap más lo que es la ablación y lo divide entre el grosor corneal, ¿no? Entonces, y ahí saca un porcentaje. Entonces, si este porcentaje te sale más del 40%, pues definitivamente ese paciente te va a hacer una ectasia, ¿no? Ahora, es lo que, por ejemplo, en el INO se hacía, ¿no? Simplemente lo que hacía, me acuerdo, el doctor Mesías era multiplicaba las dioptrías por 20, que es generalmente lo que tiene es la ablación, a eso le sumaba el flap, si es que iba a ser LASIK, y si iba a ser PRK ya no le sumaba nada, y obviamente lo restaba del punto más delgado. Y si le salía menos de 300, olvídate, no te operes. Pues. Es otra forma también de cómo hacerlo, ¿no? Ahora hay un software incluso para hacer eso, ¿no? Pero en realidad también se puede hacer solamente sumando y restando, ¿no? Pero bueno, el software también es un plus, ¿no? Para el equipo, ¿no? Un plus para la clínica. Sí, pues. porque suma y resta simple, no necesitan ni calculadora, aunque ahora necesitan calculadora para sumar 1 más 1. Bueno, yo sí, doctor, todavía. Me acuerdo que sacar mi calculadora ya lo había terminado de hacer. ¿Alguna otra, Giancarlo? Ya no, doctor, ya no hay más preguntas. Bueno, entonces, Julito, como siempre, ha sido un gusto escucharte. Siempre bromeamos, pero en esa broma vamos aprendiendo bastante de las cosas que se tienen frente. Giancarlo, gracias también por haber intentado ayudar a Julio, pero nunca se deja, ¿no? Así que no se deja, le gusta ser el que mande. Y eso es bueno porque nos ha dado una charla bastante clara, bastante para aprender, ¿no? Entonces, agradecerte otra vez, ya sabes que tienes que estar
hasta ahora, de repente, hace acordarte que Córnea hace sus clases los días sábados, Ujú. así que prepara porque cualquier día te llamamos otra vez para, y esto es que no te llamo para la próxima semana. Bueno, en verdad yo muy agradecido, ha sido un gusto de verdad compartir con todos después de mucho tiempo y bueno, nada, yo estoy dispuesto a colaborar, yo siempre muy agradecido por todo lo que yo aprendí y de verdad, ¿no? Toda esta clase ha sido pues todo lo que hice un año de fellow y que me costó sangre, sudor y lágrimas, pero aprendí bastante y de verdad yo me siento muy contento por todo lo que pude aprender y ahora puedo transmitir, ¿no? Agradecer siempre eso y bueno, siempre ya a colaborar. Ok, gracias. Gracias a todos en nombre del jefe de departamento, doctor César Mendiola, y en nombre de todos los amigos que pertenecemos al grupo de córnea, enfermedades eternas y córnea. Los esperamos siempre para todo y que tengan feliz noche. Gracias, Julito. Un abrazo. Gracias, Gracias a Giancarlo. ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Cuidado, Julio, doctor. por Cuidado, habernos doctor. acompañado y te felicito también por la labor que estás haciendo en tu hospital. Yo creo que es Gracias, encomiable y se gracias, doctor. necesitaba mucho por allá. Sí, Felicitaciones, Julio, nuevamente. gracias, doctor. Muchas gracias. Ujú. Chao, César. Gracias. Chao, Chao, Luchito. Pedrito. Listo, Julio, gracias. Chao también. Gracias, Chao, doctor. Hasta Pedrito. luego. Un Chao. gusto Nos verlo. vemos. Todos. Chao. Chao.